Hoy tengo un texto ubicado en el capítulo 49 de Isaías, el verso 2. En una versión moderna dice: en la sombra de su mano me ha encubierto y me ha hecho como una saeta reluciente, dentro de su aljaba me ha escondido. Hermosa palabra, me cubrió con la sombra de su mano. Pensaba yo en lo importante que ha sido Dios para nosotros, cómo Él ha sido sombra en nuestro camino. Él siempre ha protegido a su pueblo. Ahora recuerdo el camino, el peregrinaje de Israel a través del desierto. Recuerden ustedes que de día y de noche el Señor estaba con su pueblo. De noche, en medio del frío que normalmente hace en un desierto, el Señor los acompañaba en una columna de fuego. Esa columna de fuego tenía dos funciones. Una, pues iluminarles el camino, y dos, darles calor en el tiempo de frío. Pero luego, cuando ya el sol aparecía, ahora ya no era una columna de fuego, sino una nube, una columna de nube. Esa columna de nube estaba sobre el pueblo, favoreciéndolos de la inclemencia del sol, y se convertía en una sombra para ellos, así que podían caminar por todo el desierto bajo su sombra. De ahí se nota entonces cómo Dios ha protegido a su pueblo. Pero esa sombra de la que hablamos también se puede ver desde otro ángulo. A veces en la vida, las situaciones difíciles, los momentos complejos se nos convierten como en momentos de penumbra, de tinieblas o de sombra. Y ahí es donde Dios entra y actúa. En el capítulo 23 de los Salmos, recuerden que ahí aparece un texto que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, si la sombra es para mal, entonces no hay problema, porque el Señor la quitará. Él traerá luz y esa sombra desaparecerá. Así que el Señor es especialista o en darnos sombra de protección, o quitarnos esa sombra que afecta nuestras vidas. Estaba yo mirando hace un momentito en el capítulo 4 de Mateo, en donde se habla de la venida del Señor, y dice precisamente que un pueblo asentado en sombra de muerte, dice Mateo 4 y el verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. De tal manera que el Señor o quita la sombra de muerte que hay sobre nosotros, o cuando la situación está compleja, Él se nos vuelve sombra protectora. Así que Él es sombra aquí y luz allá. No sé cuál sea la situación tuya ahora, cualquiera que sea. Si estás en medio de una tiniebla, una penumbra difícil en la vida tuya, Él es tu luz. Pero si por el contrario estás fatigado o estás cansado, entonces ahora Él sí te hace sombra. Él te hace sombra. Y eso es de lo más importante que podemos tener a favor. Todos debemos entonces, de alguna manera, estar en medio de las sombras de la vida. A veces las situaciones vienen y se ponen complejas, pero ahí está la bendición de Dios que nos ayuda. Yo creo que cuando el sol se desaparezca de nuestras vidas y vengan esos tiempos difíciles, no hay que temer, porque
es Dios el que estará siempre a nuestro favor. Hay lecciones que solo se pueden aprender en medio de esas sombras difíciles de la vida. Recuerden ustedes que hace mucho tiempo, cuando la fotografía empezó, el arte de la fotografía, para poder revelar las fotos había que meter los rollos a una pieza oscura, y era ahí donde se podía revelar la fotografía. Pues parece ser que eso a veces nos pasa a nosotros. Para poder que se refleje en nosotros la gloria de Cristo, nos toca meternos a veces en esos lugares oscuros y difíciles, pero ahí es donde resplandece la gloria de Dios en la vida de nosotros. Lo que uno tiene que hacer es no pensar que por estar en esos momentos de oscuridad que el Señor nos ha dejado. Eso no es así. Él sigue estando ahí. Él está pendiente de todos nosotros. Y Él está guardándonos de cerca hasta que llegue el momento en que pueda enviarnos con rapidez, con certeza, para llevar algún mensaje con el que Él sea glorificado. Hay que recordar que a veces estamos solitarios o cubiertos por alguna sombra amarga de la vida, y entender que ahí está Dios y nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. En algunas esferas de la vida, a veces el mayor crecimiento se produce por medio de la sombra. Vea, por ejemplo, las mismas plantas, los granos, hay semillas que solamente crecen en medio de la sombra. El jardín, hay jardín especializado solo para estar en la sombra, que si tú lo pones al sol se seca, se daña. Nosotros los cristianos tenemos como una facilidad, y es que somos como el jardín en las manos de Dios, y estamos habilitados o para estar a la sombra o para estar en el sol. Si estamos en el sol de la prueba, Él nos hace sombra. Y si estamos en la sombra de las dificultades, Él nos manda luz. Así que el cristiano, donde lo pongan, Él está bien. Nosotros florecemos como su jardín en ambos lugares. Estamos tranquilos, pase lo que pase, Él siempre nos ha de ayudar. Pero quiero hacer mención precisamente de esa sombra de protección, esa sombra de protección maravillosa, como lo dice la Biblia. Hay un texto hermosísimo en Isaías 25:4. Aquí lo tengo al frente y dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Eso es Dios. Oiga, qué hermosas palabras. Él es refugio contra el turbión y sombra contra el calor. Lindísima palabra que nos da aliento para entender que Él siempre ha estado allí. La bendición de Dios nunca nos ha faltado. Y en el capítulo 4 también de Isaías, en el verso 6, habla de un abrigo. Dice: habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Un abrigo, oiga qué bien, un abrigo para sombra. Eso es Dios para nosotros. Por eso hemos estado tranquilos, porque todo lo que pasa, todo lo que afecta al mundo, para la iglesia hay algo especial. A los hijos de Dios les ocurre algo maravilloso, y es que Dios se convierte en su abrigo, en su sombra, en su protección. Es hermoso la palabra, porque en ella hay esperanzas de toda clase.
volviendo a esos temas de la sombra, de protección, busqué un pasaje que hacía rato no lo leía y está en Isaías 32 y el verso 2 que dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento. Estamos hablando aquí del Señor Jesús para su pueblo. Dice, será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Y escuche, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Hablaba con algún amigo hace unos días y me decía que él había compuesto una canción muy bonita y allí había metido en la letra de la canción precisamente esa frase, la sombra del peñasco. Y él decía, es que me recuerdo mi niñez cuando éramos campesinos y vivíamos en una tierra muy caliente. Y en la finca donde vivíamos, ya sabíamos que había una roca inmensa y hacía por debajo como una especie de cueva. Y cuando el sol pegaba tan fuerte que era insoportable, ya todos sabíamos dónde era el sitio del refugio y nos metíamos debajo de esa gran roca y se sentía una frescura especial allá. Ese es un peñasco que hace sombra. Y él compuso una canción y precisamente citó ese caso y pendiente también de lo que aquí dice la Biblia, que el Señor es sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Por eso nosotros no tenemos que estar preocupados por lo que pase, por las situaciones del mundo, las dificultades que son propias, que van llegando, pero la gran promesa es que ahí, en medio de esa tierra calurosa, allí hay un gran peñasco que nos hace sombra. Lo importante es meternos debajo de su sombra y allí no hay ningún problema. Acuérdate lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y escuche el verso 5 que dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Esa es la gran promesa que hoy tenemos y por eso estamos confiados y tranquilos y vivimos felices en la mano de Dios porque Él nos ha hecho florecer en todo tiempo. Consérvate en Dios, hermano. Preocúpate no por lo que esté pasando afuera, preocúpate por ubicar el peñasco, ubícalo. Ubica el peñasco y has de saber que debajo hay una sombra maravillosa con una frescura especial. No importa que afuera el calor inclemente golpee duro. Si ya tú encontraste el peñasco, métete debajo. Ese sí es un gran error, no conocer el peñasco. Esa sí es una gran falta. Cuando uno anda por el mundo, un mundo lleno, con un calor como el que está haciendo, digo calor en cuanto a problemas, a dificultades, a ansiedades, a situaciones difíciles, esto es como un desierto. Así que lo mejor que uno puede ubicar aquí es una sombra. Y no hay problema, no hay problema. Eso es, en otro ejemplo, eso es como cuando está cayendo una tormenta, pero tú estás bien abrigado, estás en una buena casa, bien protegido, no hay peligro de nada. Que llueva, no hay problema que llueva. Y no hay problema que haga calor afuera. Si ya tú ubicaste la sombra del gran peñasco, maravilloso.
Métete ahí y quédate ahí, no te salgas porque afuera la situación sí es compleja. Eso es lo que hay que decirle al mundo y al amigo que me está escuchando en esta pequeña reflexión hay que decirle eso. Búscate la peña que da sombra. Métete ahí y recuerda que Cristo es esa gran peña que nos ofrece abrigo y sombra. Bendiciones para todos. Volveremos luego. El Señor les guarde.